En un futuro cercano, la sobrepoblación ha agotado casi todos los recursos del planeta. Como respuesta, la Organización de las Naciones Unidas establece que cada país debe reducir su población en un 5% cada año. En Estados Unidos, todos los estudiantes presentan una evaluación estandarizada una vez al año. Quienes obtienen las calificaciones más bajas son sometidos a una medida definitiva. El examen recibe el nombre de 10-241, aunque la mayoría lo conoce como la depuración. En Texas, los alumnos se preparan para la prueba, que comenzará dentro de 18 horas. Laina, una estudiante de secundaria, ayuda a Simon con sus estudios, mientras sus hermanos menores juegan cerca de ellos. Simon está desesperado porque no logra comprender gran parte del contenido, por lo que le paga una considerable suma de dinero a Laina para conseguir unos lentes de contacto especiales capaces de mostrarle todas las respuestas. Antes de despedirse, ella le recuerda que debe deshacerse de ellos inmediatamente después del examen. En ese momento, Laina recibe una llamada del hospital. Le informan que su madre intenta recibir el alta médica pese a las recomendaciones del personal. Ella le pide al doctor que retrase el proceso unos minutos y corre hacia el hospital junto con sus hermanos. Sin embargo, al llegar descubre que su madre ya firmó todos los documentos necesarios para marcharse. El médico habla en privado con Laina, rechaza el dinero que ella intenta ofrecerle y le confiesa que la salud de su madre ha empeorado tanto que ningún tratamiento podrá ayudarla. Esa misma noche, cuando solo faltan 12 horas para la evaluación, Blake, hijo del gobernador, les dice a sus escoltas que irá a la cocina por algo de comer. En realidad, aprovecha la distracción para salir discretamente de la mansión y reunirse con su novia, Ellie. Ambos recuerdan que al día siguiente podrían no tener un buen destino, por lo que intentan olvidarse de la situación. Se cuelan en otra mansión y pasan un rato en la piscina. Más tarde regresan al automóvil para compartir un momento a solas, pero Ellie no consigue relajarse porque el examen la tiene muy preocupada. Su tranquilidad termina cuando uno de los guardaespaldas encuentra a Blake y lo obliga a regresar a casa. El gobernador Dean lo reprende por perder el tiempo la noche anterior a la prueba. Le insiste en que debería estar estudiando para asegurar su futuro y considera que Ellie representa una distracción que no puede permitirse hasta graduarse el año siguiente. Blake escucha las palabras de su padre, aunque no parece convencido. Aún así, Dean termina dándole un abrazo. Cuando faltan 3 horas para el examen, agentes vestidos de negro rodean la escuela con vallas, alambre de púas y cámaras de vigilancia. Además, patrullan todo el perímetro para impedir cualquier intento de fuga. Simon llega temprano, pero otro estudiante tropieza accidentalmente con él y hace que sus lentes de contacto caigan al suelo. Mientras intenta encontrarlos, uno de los guardias le ordena seguir avanzando. Poco a poco llegan los demás alumnos, quienes se despiden con tristeza de sus padres antes de ingresar al edificio. Los agentes revisan sus mochilas y escanean sus cuerpos para asegurarse de que nadie introduzca métodos de ayuda prohibidos. Blake se acerca a Laina con la intención de comprar unos de esos lentes especiales, pero ella le explica que ya vendió el último par. En ese instante, un guardia descubre que un estudiante lleva respuestas invisibles escritas en el brazo. El joven sale corriendo y por primera vez alguien consigue atravesar el primer perímetro de seguridad. Kellan, amigo de Laina, accede ilegalmente a la cuenta de su padre para observar las cámaras de la ciudad. Desde allí presencia cómo los agentes rodean al muchacho y finalmente lo capturan utilizando una red. Después, guarda una copia del video y la envía a un periodista. Una vez que todos los estudiantes están dentro del edificio, la escuela queda completamente aislada. Cada alumno ocupa su salón correspondiente. La profesora Birch intenta transmitirles tranquilidad y les recuerda que todos conservan una oportunidad. Luego, el profesor Glass repasa las reglas. Disponen de 2 horas para completar la prueba. No pueden apartar la vista de sus tabletas y las calificaciones serán definitivas. Finalmente, comienza el examen. Todos se concentran en responder las preguntas, aunque resulta evidente que muchos tienen serias dificultades. Al terminar el tiempo, los estudiantes dejan las tabletas sobre sus escritorios mientras los guardias revisan los resultados desde sus computadoras. La decisión llega apenas unos minutos después. Los profesores reciben con tristeza la lista de quienes obtuvieron las calificaciones más bajas. Cada vez que pronuncian un nombre, los agentes acompañan al estudiante fuera del salón. Algunos intentan resistirse o escapar, pero son reducidos rápidamente. Blake, Kellan y Laina logran aprobar, pero Ellie no tiene la misma suerte y es llevada por los guardias. Durante el descanso, Laina descubre que Simon también figura entre los alumnos seleccionados. Desesperado, Blake llama a su padre para pedirle que salve a Ellie. Sin embargo, Dean responde que la ley debe aplicarse por igual y que no hará excepciones. Lleno de impotencia, Blake empuja a varias personas para llegar hasta uno de los guardias. Tras forcejear con él,
toma un extintor y lo golpea para apartarlo. Luego se enfrenta al segundo agente mientras le grita a Ellie que aproveche la oportunidad para escapar. Ella corre por el pasillo, pero los demás estudiantes bloquean el camino y los guardias consiguen alcanzarla. Finalmente es conducida fuera del lugar mientras Blake, entre gritos de desesperación, también es reducido y apartado. Transcurre un año y faltan 24 horas para la siguiente edición del examen. Sarah ya no soporta la presión de seguir estudiando y decide buscar al profesor Glass. Él acepta ofrecerle una buena calificación a cambio de mantener una relación inapropiada con ella. Al mismo tiempo, la profesora Birch visita a Lina y a sus hermanos menores, quienes recientemente perdieron a su madre. Birch lleva comida a la casa de Lina y les ofrece su apoyo, ya que sabe que los hermanos menores afrontarán su primer examen ese mismo año. Mientras regresa a casa, ve a Sarah salir del automóvil del profesor Glass, lo que despierta sus sospechas. En la mansión del gobernador, Blake graba un mensaje en su tableta. En él explica que, si alguien llega a verlo, significa que ya no está con vida. Cuando faltan 3 horas para la prueba, Lina acompaña a sus hermanos a la escuela y les hace preguntas durante el camino para comprobar que están preparados. Antes de despedirse, Dean intenta mostrarse comprensivo con Blake, pero el joven rechaza sus palabras y le dice que reserve esos discursos para sus actos públicos. Uno de los guardaespaldas observa que Blake deja un sobre dentro de un buzón camino a la escuela. Sin decir nada, recupera el sobre y se lo entrega al gobernador. Poco después, el colegio entra en confinamiento y todos los estudiantes ocupan sus lugares. En el salón de jardín de infancia, la maestra proyecta un dibujo animado lleno de propaganda que explica por qué el examen es necesario para proteger el planeta. Según el video, mientras otros países eliminan a los ancianos o limitan la cantidad de nacimientos cada año, Estados Unidos apuesta por conservar únicamente a las personas más inteligentes para fortalecer la nación. A continuación, cada alumno recibe una tableta y la evaluación comienza. Mientras tanto, Dean abre el sobre y encuentra el mensaje grabado por Blake. Allí descubre que su hijo planea responder mal a propósito para convertirse en una víctima del mismo sistema que él tanto defiende. Alarmado, ordena a sus guardaespaldas que saquen a Blake de la escuela, pero una vez iniciado el confinamiento, nadie puede abandonar el edificio. Después de pedirle a uno de sus escoltas que salga de la habitación, Dean llama a Mason, responsable del operativo de seguridad del colegio. En el aula, Blake responde todas las preguntas rápidamente y de forma incorrecta para terminar cuanto antes. El profesor Glass nota que su comportamiento resulta muy extraño. En el salón de los más pequeños, un niño levanta la mano para pedir ayuda, pero la maestra no se atreve a asistirlo porque un guardia la observa atentamente. Finalmente, el tiempo termina y todos dejan sus tabletas sobre los escritorios. En esta ocasión, Mason calcula los resultados sin ayuda del resto de los agentes. Poco después, los profesores comienzan a leer los nombres de quienes obtuvieron las peores calificaciones. El pequeño que pidió ayuda es retirado del salón. Sarah también aparece en la lista y rompe en llanto al comprender que Glass nunca cumplió su promesa. Los hermanos de Lina y Kellan logran aprobar, al igual que Blake, quien no entiende por qué su nombre no figura entre los seleccionados. Birch no puede contener las lágrimas cuando pronuncia el nombre de Lina. Le resulta imposible creer que la mejor estudiante de la clase haya desaprobado. En ese mismo momento, Mason llama a Dean para confirmarle que realizó el cambio de resultados tal como habían acordado. Blake observa con incredulidad cómo se llevan a los alumnos, mientras Birch corre hacia uno de los guardias para pedir que revisen nuevamente la calificación de Lina, convencida de que se trata de un error. Los agentes consultan a Mason, quien asegura que todo está correcto, por lo que Lina debe marcharse junto a los demás. Antes de despedirse, Birch abraza a Lina y sin que nadie lo note, desliza en su mano una tarjeta de acceso. También le recuerda en voz baja que siempre existe una oportunidad. Más tarde, la escuela organiza una celebración para quienes aprobaron el examen. Durante la fiesta, Birch observa a Glass intentando acercarse de manera inapropiada a otra estudiante. Al mismo tiempo, Dean participa en un acto público y su discurso se transmite en las pantallas del evento. La multitud lo ovaciona mientras presume los logros de su administración y asegura que algunas decisiones, aunque difíciles, son indispensables. Afirma que la depuración no es un acto de crueldad, sino una innovación necesaria. Además, anuncia oficialmente su candidatura a la presidencia, provocando que Blake abandone la celebración con evidente indignación. En un pasillo apartado, los estudiantes que no aprobaron reciben la orden de quitarse la ropa para pasar por un supuesto proceso de descontaminación. Quienes dudan en obedecer son tratados con brusquedad. Lina esconde la tarjeta de acceso dentro de su boca para evitar que la descubran. Después, les entregan uniformes similares a los de una prisión y los trasladan a otra sala, donde quedan sujetos a las sillas mediante esposas electrónicas. Muy cerca de allí, Blake llega al corredor y finge sentirse gravemente enfermo. Cuando uno de los guardias se acerca para ayudarlo, Blake aprovecha la distracción, lo reduce y lo deja inconsciente utilizando su propia arma. Al mismo tiempo, Kellan vuelve a ingresar a la cuenta de su padre para observar las cámaras de seguridad. Sin embargo,
Al ver el destino de los estudiantes, la escena resulta demasiado dolorosa y aparta la mirada. Tras ocultar al guardia inconsciente, Blake espera a que Mason abandone la sala de control para entrar sin ser visto. Intenta utilizar la computadora, pero el sistema solicita una contraseña. Mientras tanto, los agentes se preparan para aplicar una inyección a los estudiantes retenidos. Blake decide entonces manipular el panel eléctrico y provoca un apagón en todo el edificio. Al mismo tiempo, Mason encuentra al guardia inconsciente. Las esposas electrónicas comienzan a fallar y los estudiantes aprovechan la confusión para intentar escapar, desatando el caos en la sala. Mientras guardias y alumnos forcejean, Laina utiliza la tarjeta entregada por Birch para abrir una puerta y escapar del lugar. Poco después, Mason regresa a la sala de control sin saber que Blake ya se esconde dentro de los conductos de ventilación. Al comprobar que el sistema dejó de funcionar, ordena traer al padre de Kellan para reparar la avería. En la fiesta, los guardias tranquilizan a los asistentes, asegurando que solo se trata de un corte de energía común, mientras conducen al padre de Kellan hasta la sala de control para solucionar el problema. Mientras el padre de Kellan trabaja para restablecer el sistema, Mason se dirige a revisar a los estudiantes retenidos, quienes ya han sido esposados nuevamente. Les recuerda a los guardias que hagan un recuento y al terminar, descubren que falta una persona. En uno de los pasillos, Laina está a punto de cruzarse con un guardia, pero logra esconderse entre los casilleros en el último instante. Después, intenta abrir otra puerta con la tarjeta de acceso, aunque la cerradura se atasca. Justo entonces, aparece el guardia. Aprovechando la oscuridad, Laina finge ser la profesora Birch. Cuando el hombre se da la vuelta, ella intenta sorprenderlo, pero el guardia consigue dominarla y comienza a golpearla. De repente, Blake aparece para ayudarla. Gracias al factor sorpresa, consigue reducir al guardia y dejarlo fuera de combate. Una vez a salvo, Blake le confiesa a Laina que respondió mal al examen de manera intencional. Al escuchar eso, ella comprende que los resultados fueron manipulados. Con el objetivo de distraer a los guardias, Blake activa la alarma del edificio. Mientras todos corren hacia el pasillo, ambos aprovechan para esconderse dentro de los conductos de ventilación. Poco después, Mason anuncia que la escuela permanecerá cerrada hasta encontrar a Laina, sin importar que los estudiantes ya deberían estar reuniéndose con sus familias. Mientras avanzan por los conductos, Blake cuestiona a Laina por haber vendido los lentes especiales a estudiantes desesperados, creyendo que se aprovechó de su situación. Ella le explica que solo lo hizo para pagar el tratamiento médico de su madre. Al conocer la verdad, Blake le ofrece una sincera disculpa. Laina también le confiesa que tiempo atrás había sentido algo por él. En la residencia del gobernador, un periodista le pregunta a Dean por qué la escuela continúa cerrada. El gobernador desconoce lo ocurrido, pero responde como si todo estuviera bajo control. Al terminar la entrevista, revisa las noticias y descubre que una reportera, amiga de Kellan, transmite en directo desde el exterior del colegio, donde entrevista a padres preocupados por el destino de sus hijos. Mientras tanto, Mason obliga a todos los profesores a demostrar que aún conservan sus tarjetas de acceso. Cuando está a punto de revisar la de Birch, recibe una llamada de Dean, quien le exige con evidente enojo que resuelva la situación cuanto antes. Por otro lado, Blake y Laina continúan desplazándose por los conductos de ventilación. De pronto, una de las rejillas cede bajo su peso, y Blake cae directamente a la piscina. Laina se lanza de inmediato al agua y consigue sacarlo, aunque está inconsciente. Afortunadamente sabe realizar maniobras de reanimación y logra despertarlo. Después, ambos buscan ropa seca en los casilleros y se cambian dándose la espalda para mantener la privacidad. Luego Laina encuentra otra entrada hacia los conductos y continúan su recorrido. Durante la fiesta, algunos estudiantes intentan abandonar el edificio, pero los guardias los detienen con brusquedad. Kellan graba la escena y envía el video a la reportera para que salga a la luz. Minutos después, Blake y Laina llegan al pasillo cercano a la sala de servidores. En ese momento, la tarjeta de acceso se cae del bolsillo de Laina. Los guardias escuchan el ruido y Blake le cubre la boca para evitar que haga cualquier sonido mientras ambos esperan ocultos. Gracias a la oscuridad, los agentes no logran ver la tarjeta. Más tarde entran al laboratorio de ciencias. Esta vez, el ruido que producen al bajar sí llama la atención de un guardia. Utilizando algunos objetos del salón, Laina improvisa una barra con un imán para recuperar la tarjeta. En ese instante, el guardia llega hasta la puerta y comienza a golpearla con fuerza. Blake le pide a Laina que regrese a los conductos mientras él permanece allí para distraerlo. Intenta ocultarse entre los pupitres, pero el guardia entra al aula y lo encuentra rápidamente. Poco después, solo uno de los dos permanece inconsciente sobre el suelo. Desde el conducto de ventilación, Laina espera el momento adecuado y baja el imán. Consigue enganchar la tarjeta y empieza a subirla, pero una mano la atrapa de repente. Instantes después, la suelta nuevamente. Laina descubre entonces que se trata de Blake, quien tomó el uniforme del guardia al que había dejado inconsciente para hacerse pasar por uno de ellos. Al mismo tiempo, el guardia que había tenido el enfrentamiento anterior informa a Simon que dos adolescentes siguen escapando por la escuela y que uno de ellos utilizó el nombre de Birch para engañar a los agentes. En otra sala, los profesores continúan esperando instrucciones.
exámenes. Birch finge coquetear con Glass para distraerlo y consigue quitarle discretamente su tarjeta de acceso. Cuando Mason llega para revisarla, ella le muestra la tarjeta de Glass como si fuera la suya. Los guardias descubren que Glass ya no tiene la suya y lo retienen de inmediato. Mientras el resto de los profesores recibe permiso para abandonar la habitación, Mason comienza a presionar a Glass con dureza para que revele dónde se esconden los dos jóvenes que siguen escapando por la escuela. Mientras tanto, Laina llega a la sala de servidores a través de los conductos de ventilación e intenta acceder al sistema informático. Sin embargo, el programa del examen solicita la contraseña personal de Mason. Sin otra opción, envía un mensaje a Kellan pidiéndole ayuda. Justo en ese momento, el padre de Kellan termina de reparar el sistema eléctrico y la energía vuelve a todo el edificio. Al recuperar la conexión, Kellan recibe el mensaje de Laina y le responde enviándole un video donde Mason introduce su contraseña frente a una cámara de seguridad. Laina observa atentamente la grabación, reproduce la secuencia y consigue ingresar al sistema. Lo primero que hace es comprobar los resultados de sus hermanos, confirmando que ambos aprobaron el examen. Después, encuentra una situación similar. Ella obtuvo un 88% y también fue marcada como reprobada. Todo indica que Dean lleva tiempo manipulando los resultados del examen. Al mismo tiempo, Dean ofrece una conferencia de prensa donde asegura que Laina atacó a dos guardias después de no aprobar la prueba. Según su versión, los agentes solo están protegiendo a todos los presentes. Mientras tanto, Kellan envía a la reportera el video en el que se observa a los guardias tratando con violencia a los estudiantes que intentaron abandonar la fiesta. Las imágenes son transmitidas de inmediato en televisión nacional. Laina deduce que esa filtración fue obra de Kellan y decide enviarle capturas de pantalla que demuestran la alteración de los resultados del examen. Sin embargo, Mason finalmente la localiza a través de las cámaras de seguridad y activa la alarma. Laina intenta escapar, pero los guardias la rodean rápidamente. Aunque insiste en que posee pruebas de que aprobó la evaluación, es detenida sin que nadie quiera escucharla. Por otro lado, Blake encuentra la sala donde permanecen retenidos los estudiantes y finge haber recibido la orden de trasladarlos. Los demás guardias desconfían porque nadie les informó sobre ese cambio. Al verse descubierto, Blake intenta defenderse, pero pronto es reducido y capturado. En la fiesta, Kellan recibe las capturas enviadas por Laina y las comparte con la reportera. Poco después, ella aparece nuevamente en directo para revelar que los resultados del examen fueron manipulados. También señala que resulta muy sospechoso que el hijo de un importante político haya sido uno de los principales beneficiados. En la mansión del gobernador, el equipo de Dean entra en pánico. Varios asesores le sugieren detener toda la operación y liberar a Laina de inmediato. Sin embargo, Dean responde que aún tiene un último movimiento preparado. Poco después, Laina vuelve a ser esposada junto al resto de los estudiantes considerados reprobados. Los guardias preparan unas inyecciones, mientras Mason llama a Dean para pedir autorización antes de continuar. Sin embargo, el gobernador le ordena detener el procedimiento y afirma que la lista debe revisarse nuevamente. Tras la supuesta revisión, los estudiantes que realmente aprobaron son liberados. Laina corre hacia Blake y lo besa mientras él permanece inmovilizado. Sin embargo, varios guardias la apartan de inmediato. Al mismo tiempo, otros agentes se dirigen a la fiesta para arrestar a quienes, según la nueva lista, sí reprobaron el examen. Entre ellos se encuentra Blake, quien termina esposado junto a los demás. Uno por uno, todos reciben una misteriosa inyección que los hace perder el conocimiento. Finalmente, la escuela abre sus puertas y los padres pueden reencontrarse con sus hijos. Laina corre a abrazar a sus hermanos, quienes estuvieron bajo el cuidado de una profesora durante todo el incidente. En cambio, las familias que no reciben de vuelta a sus hijos quedan completamente destrozadas. Poco después, Dean vuelve a aparecer en televisión. Allí asegura que Mason fue el único responsable de toda la manipulación y finge estar profundamente afectado por la supuesta pérdida de su hijo. Incluso declara que nadie, ni siquiera un miembro de su propia familia, está por encima de la ley. Tiempo después, un camión llega hasta una fábrica tecnológica clandestina. Para sorpresa de Blake, despierta completamente sano y descubre que la inyección solo contenía un sedante. Los demás estudiantes también recuperan el conocimiento y observan que el lugar está lleno de jóvenes que habían desaparecido en años anteriores tras reprobar el examen. Mientras intentan comprender lo que ocurre, Blake recibe otra enorme sorpresa al descubrir que Ellie también sigue con vida y trabaja en aquel lugar.